Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero ¿y si tu cuerpo pudiera empezar a reparar años de daño por el alcohol en cuestión de días? ¿Y si en una sola semana tu hígado, tu cerebro y tu sueño empezaran a transformarse? La verdad podría sorprenderte, porque la capacidad de recuperación del cuerpo humano tras el alcohol no es solo esperanzadora, es medible, visible y está demostrada por la ciencia. Durante los próximos minutos vas a descubrir qué pasa exactamente en tu interior desde el día 1 hasta el día 90 sin probar una sola gota. ¿Y por qué? Incluso después de años bebiendo alcohol, tu cuerpo nunca está del todo perdido. Lo primero, el día 1. El cronómetro se pone en marcha. Desde el mismo momento en que dejas de beber, tu cuerpo entra en una fase de puesta a punto. El alcohol va saliendo de tu sangre a un ritmo constante de más o menos una copa por hora, ni más rápido ni más lento, y da igual que seas alto, bajo, hombre o mujer. Las enzimas de tu hígado solo pueden procesar una cantidad determinada de alcohol a la vez. En cuanto se procesa esa última molécula, tu química interna empieza a buscar el equilibrio. En pocas horas, el azúcar en tu sangre empieza a dar bandazos. Como antes el alcohol impedía que tu hígado liberara el azúcar guardado, ahora a tu cuerpo le cuesta mantener la energía estable. Por eso puedes sentir temblores, ansiedad o cansancio. Esa es la reacción de tu cuerpo al dejarlo. Tu sistema nervioso, que el alcohol mantenía medio dormido y calmado, de repente se despierta a lo bestia y se sobreestimula. Es como pasar del silencio absoluto a escuchar la televisión con el volumen a tope. Aquí es también cuando entran las glándulas suprarrenales, sueltan un buen chorro de hormonas del estrés, cortisol y demás, lo que provoca esa sensación de nerviosismo e incomodidad que tanta gente pues nota en las primeras 24 horas. Tu cuerpo no está castigando, simplemente está aprendiendo a apañárselas sin un anestésico. Después llegan el día 2 y 3. Es el momento de mayor ansiedad. Entre las 24 y las 48 horas al final es cuando las ganas de beber suelen golpear con más fuerza. La dopamina, que es la sustancia química del cerebro que nos hace sentir bien, estaba inflada de forma artificial por el alcohol. Al quitar esa fuente, tu cerebro se queda permanentemente sin estímulos. Tu cerebro se queda temporalmente sin estímulos. Los estudios demuestran que el núcleo accumbens, que es el centro del placer en el cerebro, empieza a mandar señales pidiendo a gritos la sustancia que antes le dabas esa satisfacción rápida. Físicamente puedes notar que el corazón te va más rápido, te tiemblan un poco las manos o te cuesta dormir. Esto no es un daño para siempre, es tu cerebro recolocándose. Tu cerebro está empezando a reajustar su sistema de premios, un proceso pues, que los científicos llaman reversión de la neuroadaptación. Aunque sea una sensación muy incómoda, significa que la curación ya ha arrancado. Al acabar el tercer día, casi todo el alcohol realmente ha desaparecido de tu cuerpo. La neblina mental se despeja, aunque bueno, el cansancio y el mal humor pueden quedarse un poquito más. Dormir puede seguir siendo un poco caos porque el alcohol alteraba tus ciclos de sueño y ahora tu cerebro tiene que aprender otra vez a dormir de forma natural. Entre los días 4 al 7 ya entran los primeros signos de libertad. A medida que pasa la primera semana, notas cambios biológicos muy importantes. Las enzimas de tu hígado empiezan a bajar, la inflamación provocada por la toxicidad del alcohol empieza a ceder, tu aparato digestivo, al que el alcohol irritaba todos los días, vuelve a generar su moco protector normal contra los ácidos. Hacia el día 5, la hidratación mejora muchísimo. Como el alcohol es un diurético, te obliga a perder agua. Esta primera semana sin beber permite que tus células vuelvan a absorber y retener los líquidos como toca. El resultado: una piel más limpia, menos hinchada y con un mejor tono muscular. En tu cabeza la ansiedad puede seguir subiendo y bajando sin avisar. Eso ocurre porque tu amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, se está volviendo regular. Antes el alcohol la tenía adormecida y ahora se pasa de rosca. Respirar hondo, beber agua y comer sano ayuda muchísimo en esta etapa, porque baja el cortisol y ayuda a que los neurotransmisores se recuperen. Al terminar la primera semana, las ganas locas de beber empiezan a calmarse, para la mayoría de las personas. Tu cerebro ya ha empezado a fabricar dopamina natural. Dicho de forma científica, tu sistema de motivación se está reiniciando y empiezas a desear la vida de nuevo por el simplemente hecho de vivirla. Después llegamos a la semana número 2, el milagro del hígado. A las 2 semanas se produce el cambio más bestia. El hígado empieza a regenerarse solo. El hígado es el único órgano interno capaz de crear células nuevas para sustituir las que estaban dañadas. Los estudios de hecho demuestran que en solo 14 días la grasa acumulada por culpa del alcohol empieza a disolverse. Entonces, si tu caso no había llegado a una enfermedad grave como la hepatitis o la cirrosis, al mirar tu hígado con un microscopio ya se vería casi normal en este punto.
Como tu cuerpo ya no tiene que gastar energía intentando limpiar el alcohol constantemente, la desvía a reparar células y guardar glucógeno. También lo notas por fuera, se deshincha el abdomen, la digestión mejora y toleras mejor los alimentos que antes te sentaban mal. Además, la producción de bilis se normaliza, ayudando a tu cuerpo a absorber vitaminas esenciales que tienes agotadas por la bebida. El sueño se va estabilizando. Al no tener el efecto sedante del alcohol por las noches, tus ciclos REM se fortalecen, lo que se traduce en sueños más vívidos y en despertarte con la cabeza mucho más despejada. Las defensas de tu cuerpo, que estaban bajo mínimos, vuelven a fabricar glóbulos blancos con normalidad. Y llegamos a la semana 3, el reinicio del intestino y el cerebro. Para la tercera semana hay una recuperación mucho más profunda en marcha. Se repara la barrera de tu intestino. El alcohol daña las paredes del aparato digestivo, creando lo que se conoce como intestino permeable. Esto hace que pequeños huecos dejen pasar toxinas y bacterias a la sangre, causando una inflamación generalizada. A los 21 días de sobriedad, esas pequeñas heridas empiezan a cerrarse. Las bacterias buenas de tu tripa se multiplican rápidamente ahora que el alcohol no las machaca. A medida que crecen, producen ácidos grasos que la alimentan las paredes de tu intestino y mandan señales directas a tu cerebro a través del nervio vago. ¿Qué notas? Básicamente, pues mejor humor, mejor memoria, digestiones mucho más tranquilas. Mucha gente deja de sentir tanta ansiedad, ya no por fuerza de voluntad, sino porque su microbioma intestinal le está mandando literalmente mensajes de seguridad al cerebro. Además, tu memoria de trabajo, el bloc de notas mental que usas para retener información, se recupera por completo. Los escáneres del cerebro muestran más actividad en la corteza prefrontal, que es la zona de toma de decisiones, y que el alcohol tenía adormecida. Esto significa que piensas más rápido, recuerdas mejor los detalles y actúas con mucho más control. Día 30, el final del primer capítulo. Al cumplir el primer mes, la química interna de tu cuerpo es asombrosamente distinta a cuando empezaste. La tensión arterial, que subía porque el alcohol contraía los vasos sanguíneos, vuelve a la normalidad. Y el ritmo del corazón se estabiliza a medida que el nervio vago recupera tono. La circulación mejora y llega más oxígeno a los tejidos. Si eras de los que se levantaba agotado por las mañanas, aquí es cuando notas que la energía regresa, como si tuvieras una segunda vida. Es muy probable también que hayas perdido peso, no solo por las calorías que te ahorrabas, sino porque tu metabolismo vuelve a funcionar bien. Tu piel recupera ese color de antes porque llega mejor riesgo sanguíneo a la cara. A nivel mental experimentas lo que los psicólogos llaman la ventana de claridad, más concentración, más foco y más control de tus emociones. Con la familia y los amigos también se nota. Las charlas duran más, la culpa empieza a desaparecer para dar paso al respeto por uno mismo, y aún así, sobre todo, la verdadera transformación apenas está comenzando, porque mientras el hígado y el corazón salen rápido, el cerebro se toma su tiempo y los siguientes 60 días van a reconfigurar ya no solo la química de tu cuerpo, sino toda tu propia identidad. Para el día 31, del 31 al 45, que es cuando el cerebro se despierta, hacia la semana 5, empieza la parte más fascinante, la reparación de las neuronas. Cuando bebías, el alcohol bloqueaba la comunicación entre neuronas, inundándolas de GABA y frenando el glutamato. Eso obliga al cerebro a adaptarse al desequilibrio. Al quitar el alcohol, el cerebro se pone a reconstruir todo su cableado con una precisión increíble. Nacen nuevas ramificaciones y llega más sangre a la parte frontal del cerebro. Básicamente, hacia el día 40, tus ondas cerebrales vuelven a ser completamente normales. A nivel emocional también vuelve el optimismo. Los receptores de dopamina que estaban apagados empiezan a funcionar bien. Y el resultado no es una alegría loca, sino una motivación equilibrada. Vuelves a disfrutar de las cosas normales. Cocinar, hacer ejercicio, charlar, tomar el sol. Cada pequeño momento te da una alegría real, que ya no depende de ningún atajo químico. Del día 46 al 60, las hormonas encuentran su ritmo. Básicamente, en el segundo mes, las hormonas de tu cuerpo se colocan por fin en su sitio. El alcohol era un desastre para ellas. Tras un mes y medio, 2 meses, los niveles de estrés crónicos bajan. En los hombres sube la testosterona y en las mujeres se regulan los estrógenos, el metabolismo se acelera, el sueño entra en su etapa dorada, la piel brilla más porque los capilares de la cara vuelven a abrirse y sobre todo lo más importante, la inflamación general del cuerpo baja de golpe casi a la mitad. Hoy sabemos que la inflamación crónica es la causa principal de la fatiga, la depresión y el envejecimiento. 2 meses sin alcohol te protegen de verdad frente a todo esto. Y después llegamos al día 61 al 75, que es la paz mental. El tercer mes no es solo una mejora física, es una renovación mental a nivel profundo. Como la parte frontal del cerebro está fuerte, tú ya dejas de actuar por impulso. Las cosas que antes te ponían de los nervios o te daban culpa ahora pasan por un filtro de calma. La amígdala se enfría y la ansiedad baja, mientras la paciencia sube, te sientes estable en tu propia piel, los circuitos de recompensa cambian, vuelves a motivarte por cosas reales como aprender, crear, hacer ejercicio. Ya no hay picos ni bajones, sino equilibrio.
También entiendes mejor de dónde venían tus hábitos y emociones del pasado. Este es el momento perfecto para reflexionar y ganar confianza. A nivel físico, por supuesto, mejoras muchísimo, el estado de ánimo se estabiliza de forma natural y las ansias de alcohol desaparecen porque al final ya no las necesitas. Después, del día 76 al 90, empezamos la reconstrucción completa. Al llegar a los 3 meses ha ocurrido algo extraordinario. Tu cuerpo ha reconstruido sus sistemas principales. El hígado funciona casi al 100%, limpio de grasa y sin inflamación, las enzimas están en valores sanos, el corazón también lo agradece, las pulsaciones en reposo bajan, tienes más capacidad pulmonar, el sistema inmune rinde a pleno rendimiento, en el cerebro el volumen de materia gris sigue creciendo. Y como te sientes es lo que los científicos llaman paz. No es una euforia loca, es estar centrado, tranquilo y responder a los problemas en lugar de reaccionar. Realmente, esta es la clave. Y pasa algo curioso, el reloj interno de tu cabeza se arregla. El alcohol distorsionaba la percepción del tiempo, pero tras 90 días sobrio, los días como que se sienten más largos, las mañanas más claras y disfrutas de la vida de la mejor forma posible. Y ya llegamos a más del día 90, una mejora que no se detiene, porque aunque los 90 días marcan un cambio brutal, por dentro sigues mejorando durante años. Las conexiones neurales se afinan, el cerebro sigue generando neuronas. Cada mes que pasa sin alcohol baja aún más el riesgo de cáncer, protege el corazón, cuida tu ADN. Los estudios a largo plazo demuestran que las personas que pasan un año entero sin beber recuperan un volumen cerebral que no se diferencia en nada del de una persona que no bebe, incluso si has bebido durante décadas. Desde el punto de vista biológico, el mensaje está claro, el cuerpo humano no se rinde jamás contigo, se adapta, se repara y reescribe su propia historia en el mismo instante en que dejas de meterle veneno. Así que si estás empezando este viaje de 90 días, recuerda, lo que hoy cuesta, mañana es salud. Tu hígado sana, tu cerebro se reconecta y tu corazón recupera su ritmo. El verdadero impacto no es lo mucho que te daña el alcohol, sino lo rápido que te perdona el cuerpo en cuanto decides parar. No estás empezando de cero, estás volviendo al diseño fuerte, equilibrado y vivo que tu cuerpo siempre quiso tener. Realmente los 90 días son solo el principio. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Quiero decirte que en la descripción, en el primer comentario fijado, te voy a dejar mi método para que sepas cómo empezar a reducir, a controlar y a dejar el alcohol. De verdad, te va a ayudar un montón.